Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Hola, profe, sí. Hola, profe. Hola, Buenas tardes. profe. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Bueno, a ver, me preguntaba, justo leí tu mail, Juliano, ¿estás presente? ¿Me escuchás? Sí, profe. Ahí estamos, Juliano. Bueno, mira, te cuento un poquito que vimos la clase pasada. En el capítulo arrancamos, viste, con el tema de variaciones patrimoniales y íbamos a centrar ya en lo que era el registro de todas esas operaciones. Entonces lo que hicimos la clase Sí. pasada fue, partiendo de que esa registración la hacíamos basándonos en una técnica que no se inventó hace poco, sino que al contrario, hace más de 500 años fue inventada, que es la partida doble. Entonces fuimos aprendiendo desde cero cómo a través de esas cuentas que habíamos analizado y visto, cómo registrar desde cero una operación. ¿Y cómo se hacía? A través de lo que se llamaba un asiento contable realizado en el libro diario. Entonces, íbamos viendo, según el tipo de cuenta que empleábamos, veíamos si esa cuenta era de activo, de pasivo, de patrimonio neto o de resultado. Entonces, ¿por qué antes hacíamos ese parate y nos fijábamos de qué cuentas intervenían en la operación? Porque eso nos iba a determinar qué teníamos que colocar del lado del debe, o sea, debitando en el asiento contable, y qué del lado del haber. De manera que siempre la suma de ambas columnas tenían que dar lo mismo. De allí que recibe el nombre de partida doble. Y bueno, eso fue lo que aprendimos, a registrar con cuentas en el libro diario las distintas operaciones. Y vimos un poquito ¿Listo, profe? la práctica con ejercicios bastante básicos. Y bueno, hasta allí llegamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, como bien sabemos, en algún tipo de operación, ya sea que lleve a cabo el ente o por hechos del contexto que afectan a ese ente, están lo que se llaman los resultados, las cuentas de resultados. Bien, entonces, ¿por qué hacemos esta distinción dentro de la registración de operaciones con el tema de los resultados? Porque vamos a ver que hay que tener, existen lo que se llaman bases para imputar esos resultados o reconocerlos en la contabilidad. Entonces, ahí ya les voy a presentar el tema específico en que vamos a centrarnos hoy, que está en la página, si ustedes me quieren ir siguiendo en la teoría, página 135. El título se llama Reconocimiento de los resultados de un perito. Entonces, bueno, vamos a ir con el PowerPoint. Esperen que tarda un poquito. Bueno, ahí lo están viendo ya en pantalla. Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno, vale.
Esperen que ahí sonó la campanita. Me parece que alguien quiere entrar. Sí. Ahí, sí, justo engancha la presentación y no lo dejamos afuera. Bien, entonces, recordemos brevemente qué era un resultado, ¿no? Y bueno, habíamos visto que un ente tenía un resultado como consecuencia de actividades que él llevaba a cabo o de hechos del contexto, y que ellas impactan, ya sea positiva o negativamente, en lo que era la cuantía del patrimonio dicho. Entonces, esos resultados podían, ahí entré, listo. Bueno, perdón. Esos resultados podían ser de tipo positivo, que lo que hacían era aumentar mi patrimonio neto en el caso de producirse. Dentro de ello tenían los ingresos y en otros casos, más reducido obviamente en cantidad que los ingresos, podíamos llegar a tener ganancias. En sentido restringido, ¿no? Y después teníamos los resultados de tipo negativo, que lo que hacían era disminuir el patrimonio neto, dentro de los cuales podíamos encontrar los gastos y las pérdidas. Bien, entonces, el tema de hoy que nos ocupa es conocer cómo registramos contablemente dichos resultados. Lo que vendría a ser cuando los reconocemos en la contabilidad que al ente se le produjo un resultado. Y eso nos lleva a dos posibles caminos a seguir. El primero que vemos acá del lado izquierdo es el que dice, bueno, reconocemos que existe un resultado cuando la operación que lo genera se encuentra cobrada, en el caso, por ejemplo, de un ingreso o de una ganancia, o pagada, sería el caso de un gasto. O sea, ¿qué tiene en cuenta fundamentalmente este criterio? Si hubo movimiento de fondos, si efectivamente se pagó o se cobró ese resultado. Independientemente si ese resultado corresponde en realidad a un periodo que no es el actual en el cual nosotros estamos parados. No, para él lo único que le importa es si hubo movimiento de dinero. Por eso se dice que se basa en un criterio fundamentalmente de carácter financiero. Bien, en algunas operaciones, alguna forma de contabilizar que utiliza esta base de lo percibido o de caja también llamada, es el Estado. El Estado, o sea, ¿se acuerdan los segmentos contables? Que estaba el segmento de la contabilidad gubernamental. Bueno, hay un determinado modo de contabilizar algunos de los gastos e ingresos que tiene el Estado que se basa en esto, de lo percibido. Pero la otra camino que tenemos, la otra alternativa, y esta es la que la doctrina contable y fundamentalmente las normas contables que rigen y están vigentes en nuestro país son las que nos dicen que es este el criterio que debemos emplear. Y es el que se llama la base de lo devengado. Y según este criterio, vamos a reconocer un resultado cuando el mismo corresponda al periodo contable.
Y ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? De determinar cuándo sí corresponde y cuándo no. Entonces, al contrario de la otra, esta se basa en un criterio de tipo económico. ¿Se acuerdan que decíamos que para la contabilidad lo que primaba, o sea, lo que tenían en cuenta fundamentalmente, era la sustancia económica del hecho? Entonces, según la base de lo devengado, podríamos decir que es devengar, la palabra ese, que no es fácil, les digo por cierto, encontrar un significado que es devengar o devengamiento, o que algo se encuentra devengado. Aproximadamente podríamos definirlo diciendo que devengar es reconocer los resultados en el periodo que corresponda. ¿Y cuál es ese periodo? Y nos dicen las normas contables nuestras, que se encuentran en la 17, ahí se los mencionan en la teoría. Y bueno, ese periodo en el cual yo voy a registrar los resultados va a ser aquel en el que se produjo el hecho sustancial generado. Mucho más, no aclara, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, analizando por parte, en el periodo en que se produce, ¿qué cosa? El hecho que genera ese resultado. Ahí está el dato. Independientemente si ese resultado si está cobrando o se está pagando. Entonces, como vemos, este base, a diferencia de la base de lo percibido, no tiene en cuenta en absoluto el hecho de lo financiero, del movimiento de fondos, de dinero. A este base únicamente le importa si ese resultado corresponde al hecho. Y bueno, dentro de esta base, que es la que vamos a utilizar nosotros para registrar nuestras operaciones de aquí en más, vamos a ver por parte cómo reconocer los distintos resultados, que habíamos dicho que podían ser positivos o negativos, ¿no? Entonces, arranquemos con los positivos. Acá ya pasamos a la página 136, que dice reconocimiento de resultados positivos bajo la base de lo devengado. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer contablemente los ingresos? Que recordemos que todo aumento de mi patrimonio neto que estaba vinculado con un gasto realizado previamente, ¿no? Siempre que yo tuviese un ingreso es porque antes efectué un gasto. Entonces, lo vamos a reconocer teniendo en cuenta tres condiciones que se deben cumplir. Primero, la primera dice que el hecho de ese que acabamos de decir, el hecho sustancial generador, bueno, el hecho que genera el ingreso se tiene que producir en el periodo en que yo esté parada, analizando si tengo o no que registrar el ingreso. ¿Y cuándo se considera que el hecho se produce? ¿No? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y ahí les menciono, bueno, si fuera, por ejemplo, una venta de mercadería, a nivel de toda la corporación. Es decir, ahí los negocios, aquí se deciden qué negocios la corporación quiere incursionar. Ahí. Claro. Los elementos estratégicos aquí son muy genéricos. Bueno, si es una venta de mercadería, se define lo que se llama la vamos a considerar producida en el periodo. Ejemplo, estamos nosotros en junio. Vendimos hoy, 17 de junio, la mercadería. Hicimos las facturas, bien. Pero
¿Qué me determina a mí que esa venta, ese ingreso por la venta, corresponda a junio? Por haber hecho simplemente la factura, yo haberla confeccionado, habérsela mandado al que me compró esa mercadería, o que el otro ya me la pagó. No. Lo que yo me voy a tener que fijar es si esa operación de venta se encuentra perfeccionada. ¿Y eso cuándo se produce? Cuando se entrega realmente la mercadería a quien me la compró y el otro la recibe de conformidad. Que eso, ¿se acuerdan que lo hacíamos constar con la firma del comprador en el remito, que me lo mandaba de vuelta con su firma, diciendo que estaba conforme con lo que había recibido? Entonces, con la entrega y la recepción en conformidad del remito, en su caso de que haya remito, ¿no? Allí yo puedo considerar que esa venta se produjo en el periodo. Segunda condición que se tiene que ver, que la operación pueda ser medible y verificada en términos objetivos, o sea que yo pueda darle un valor en moneda a la operación. ¿Y eso con qué lo logro? Y bueno, con la cuantificación de la operación en la factura de venta. Y por último se dice que se tienen que ponderar, o sea, tener en cuenta todos los posibles riesgos vinculados con esa operación. ¿Qué riesgo puedo yo correr cuando vendo mercadería? Que el otro no me la pague, llegado el vencimiento del plazo, o que el otro se arrepienta de la compra que hizo, o que esté no de acuerdo con el producto recibido, o que tenga una falla el producto, entonces me lo devuelve, ¿no? Entonces, para que la operación realmente se perfeccione, todos esos riesgos no tendrían que existir, ¿no? Entonces, cumplido todo esto, yo puedo ya estar segura y registrar mi ingreso de la venta. Ahora pasemos al caso del reconocimiento, pero de un resultado negativo, como eran los gastos. Los gastos estaban muy estrechamente vinculados con lo que eran los ingresos, porque se decía que eran aquellos sacrificios económicos que nosotros realizamos con la intención de, con los mismos, obtener un ingreso. Después que lo obtenga o no, bueno, eso, pero esa era la intención, de obtener un ingreso con su realización. ¿Cómo vamos a reconocer que existe un gasto? Entonces, hay tres posibilidades que se nos presentan. Ese gasto, y yo me voy a tener que preguntar, ¿ese gasto está vinculado con un ingreso que yo obtuve a través del mismo? Si mi respuesta es sí, entonces la pauta para reconocer el gasto va a ser registrarlo en el mismo periodo en que registré el ingreso. Era el típico caso de que hacíamos la venta de la mercadería y el costo de esa mercadería que estábamos vendiendo se va a registrar en el mismo periodo que esa venta. Ahora, hay gastos que no los puedo vincular específicamente con un ingreso. Entonces me hago otra pregunta. ¿Lo puedo relacionar ese gasto con un determinado periodo de tiempo? Ejemplo, hago un gasto por una póliza de seguro que yo voy pagando mes a mes. En ese caso está vinculado con un tiempo. Entonces, allí yo voy a ir registrando como gasto de cada uno de esos meses a medida que transcurre el tiempo. Ahora, cuando no puedo
ni vincularlo con un ingreso, ni vincularlo con un determinado periodo de tiempo, no me va a quedar otra alternativa que registrarlo en el periodo en que ese gasto lo realicé. Por ejemplo, compramos artículos para el sector administración, papelería para imprimir, lapiceras, etc., ¿no? Entonces, ese gasto lo registramos en el momento en que lo efectuamos, ¿no? Se va a vincular a ese periodo. ¿Y qué nos quedan? Vimos los ingresos, vimos los gastos y nos quedaban las ganancias y las pérdidas. Estos tipos de resultados, las ganancias eran producidas por hechos del contexto, no controlables por el ente, no se debían a decisiones que tomaba el ente y que no estaban vinculados a la realización de un gasto previo. Entonces, las ganancias siempre las vamos a reconocer contablemente, o sea, las vamos a registrar en el momento en que se producen. ¿Tuvimos una ganancia? Listo, la registramos. Lo mismo va a pasar con las pérdidas. Como las pérdidas también se deben a hechos del contexto, por decisiones no del ente, y no tuvo un ingreso a consecuencia de esa pérdida, la registramos cuando se produzcan o cuando conozca ese hecho general. Ahí les dan como ejemplo en la teoría, tuve un incendio de mi depósito que destruyó mi mercadería y no cuenta con seguro la empresa, voy a reconocer esa pérdida, ese quebranto por incendio en ese mes en que se produzca el siniestro. Bien, hasta allí podríamos decir que terminó la parte teórica de hoy. Ahora vamos a ver todo esto que acabamos de decir, pero con números, a ver, para que se entienda mejor. Entonces, tenemos allí expresado que dice ejemplo de reconocimiento de un resultado de una operación en distintos periodos. Segundo, utilicemos la base de lo devengado o la base de lo percibido. Entonces, ahí les menciona la operación, dice, el 10 de mayo pagamos en efectivo 8.000 pesos de alquileres correspondiente al mes de junio. Yo tengo que tener, esto es fundamental para todo este tipo así de ejercicios que hagamos, tener bien en claro en qué momento estamos parados. ¿En qué mes estamos nosotros analizando? Primero, estamos en mayo. Del 1 hasta el 31 de mayo. Entonces, el 10 de mayo, nosotros pagamos 8.000 de alquiler. Bien. ¿Qué hicimos en la contabilidad? El 10 de mayo. Nos salió caja. Eso estamos de acuerdo, ¿no? 8.000 pesos, la caja disminuyó en 8.000 pesos, ¿verdad? Ahora, si yo considero el método de lo percibido, vamos primero por ahí, yo digo que es el más sencillo, el de lo percibido. ¿Por qué? Porque como el de lo percibido, vamos de vuelta a la diapositiva. El percibido, ¿qué tenía en cuenta? Nada más si se había cobrado o pagado, o sea, si había movimiento de dinero. Entonces, yo me hago una pregunta siempre para la base de lo devengado. ¿Hubo movimiento de fondos? En mayo, sí, 8.000 pesos. Me salió caja por 8.000 pesos. Entonces, eso es lo que me va a determinar que yo reconozca el resultado. Entonces, según la base de lo percibido,
ella registraría el 10 de mayo un gasto, o sea, un resultado negativo, que está aumentando, por eso lo ponemos del lado del debe, alquileres, no se trata de un alquiler que estamos pagando, a caja. Acá se pueden dar cuenta que para ella se trata de una variación patrimonial modificativa negativa, por 8.000 pesos. Lo único que le importa es que haya movimiento de plata. Ahora, ¿qué nos decía el otro, la otra base de reconocimiento, que era la de los determinados? Para ella, lo que le importaba era si realmente ese alquiler que yo estoy pagando el 10 de mayo, ¿a qué periodo corresponde? ¿Corresponde a mayo ese alquiler? ¿A ustedes qué les parece? No, profe, es de junio. Lo está diciendo, en este caso, lo está diciendo claramente. Ese alquiler, si bien lo estamos pagando el 10 de mayo, corresponde al mes siguiente. Entonces, para esta base de lo devengado, ese alquiler que habíamos visto recién, que se va a tratar de un gasto, para nosotros va a ser un gasto, y si se trata de un gasto, tenemos que analizar. Se relaciona con un ingreso y en parte se va a relacionar porque al pagar el alquiler, por ejemplo, del salón de venta, a nosotros nos va a permitir obtener el ingreso por la venta, ¿no? Pero más específicamente, todo lo que sean alquileres se relacionan con un periodo de tiempo, ¿no? Porque los alquileres, como ustedes bien saben, el contrato de locación se establece por una X cantidad de meses en que uno usa el inmueble. Entonces, el gasto por alquiler es un tipo de gasto relacionado con un periodo de tiempo. Entonces, si se relaciona con un periodo, yo tengo que analizar si corresponde a mayo o corresponde a otro mes. Y acá me lo está diciendo clarito, corresponde a junio, que es el mes siguiente. Entonces yo, estoy parada en mayo, lo que estoy haciendo, ese alquiler, es pagándolo por adelantado. Tanto sea al 10 de mayo, como al 11, al 12, al 13, hasta el 31 de mayo, yo lo sigo pagando por adelantado, está pagado por adelantado. Porque recién, cuando empieza a transcurrir junio, ese alquiler se va a ir devengando, o sea, usando el inmueble, ¿no? Esperen que me suena la campanita, que hay alguien que se quiere sumar. Entonces, a mayo el alquiler está pagado por adelantado. Y como ustedes ya recontra saben, todo lo que yo pague por adelantado se trata de un crédito para la empresa. Es un derecho que tiene a favor, por lo tanto es un activo. Nosotros tenemos un crédito contra el otro al cual le adelantamos ese dinero por un periodo, junio, que todavía no transcurrió. Entonces, así yo por eso le hice el asiento con las cuentas, porque se ve claramente que acá no está ningún tipo de resultado. Yo a mayo todavía no voy a reconocer ningún tipo de gasto. Y la variación, hay un activo que aumenta y un activo que disminuye, es permutativa exclusiva del activo. Como tomando una base y tomando la otra, vemos qué diferencia abismal que tiene, ¿no?, la variación. Bien, ahora pasemos al mes siguiente, junio. ¿En junio qué pasa? Vamos a suponer que estamos parados al 30 de junio ya. Ya pasó todo junio. Ese alquiler, que estaba pagado por adelantado,
ya cuando llega el 30 de junio, ya no está más pagado por adelantado. Yo ya usé el inmueble. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle de baja a la cuenta que yo he pagado por adelantado, que lo que hacemos es ponerla del otro lado, acreditándola, y que vamos, ahora sí, según la base de lo devengado, a reconocer. Ahora sí reconozco en mi contabilidad que yo tuve un resultado negativo. El alquiler, tuve un gasto. Que todo gasto, bien sabemos que aumenta por el lado del debe. Bien, ahora sí tenemos la variación patrimonial modificativa. ¿Y qué pasa con la otra base, que era la de lo percibido? No registramos absolutamente nada. Porque en junio hubo movimiento de dinero, se cobró, se pagó algo con respecto a este alquiler. No. Entonces, como ella nada más le importa eso, y no hubo nada, no se registra. O sea que vendría a ser que la base de lo percibido, medio, cuando hay así el caso de un pago así que se hace por adelantado, está como anticipando el reconocimiento del gasto, ¿no? Bien, eso se lo hice bien con los asientos y las cuentas porque creo que se entiende un poco mejor la cosa. Pasemos ahora a un puntito que nos quedó en la página 134, que tenía de título Momentos de la registración. Hay dos momentos, básicamente, en cuando llevamos a cabo lo que es los asientos, cuando los vamos registrando en el libro diario. Está aquella que se llama inmediata. ¿Por qué? Porque una vez que se efectúa la operación y que tenemos en nuestro poder el comprobante respaldatorio de la misma, lo que hacemos es inmediatamente registrarla en nuestro libro diario. Es el caso de las compras, las ventas, si tenemos un cobro, un pago, un depósito en nuestra cuenta bancaria, etc. Ahora, hay otro tipo de registración que es del tipo diferido. ¿Y por qué? Más que nada, obedece a una causa de tipo práctica, en cierto modo. Y también porque se aplica para aquellas operaciones o procesos que se van llevando a cabo en el tiempo de manera continuada. Entonces, sería muy poco práctico e incluso antieconómico tener que estar a cada ratito, registrando esa operación. Entonces, lo que se hace es diferir, o sea, aplazar la registración al cabo de un determinado periodo, ya sea un mes, cuando se cierra el ejercicio, ¿no? Y allí les mencionan como ejemplo, por ejemplo, el sueldo. El sueldo de un empleado mensualizado, si bien él nos presta su servicio todos los días que viene a trabajar, nosotros no hacemos al final de ese día el registro de devengamiento del sueldo, del gasto que tenemos, sino que lo que hacemos es, una vez finalizado el mes, ahí recién procedemos a devengar el sueldo. Lo mismo pasa con el tema de la amortización, que era reconocer la pérdida de valor que iban sufriendo nuestros bienes de uso con el paso del tiempo. Entonces, no estábamos todos los días registrando a ver
¿Cuánto perdió de valor mi rodado, mi maquinaria? Porque eso sería imposible. Entonces, esa se aplaza y se hace al cierre de cada ejercicio económico, se calcula cuánto en el año fue la pérdida de valor del bien. Otro caso, por ejemplo, son los intereses, tanto sean intereses por deudas o por créditos. Por lo general, y en los ejercicios que vamos a ver nosotros, se hacen al cierre de cada mes la registración. ¿Cuánto ganamos de intereses o cuánto vamos a tener que pagar de esos intereses? Los impuestos, el caso de los seguros, los alquileres. Entonces, vamos registrándolos. El seguro y el alquiler, por ejemplo, se van devengando, o sea, registrando mes a mes. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, ahí yo les puse cómo sería. El caso del interés, si son activos, esos intereses se van a llamar intereses activos, y cuando llegan el último día de cada mes, por ejemplo, nosotros hoy vendimos, ¿no? 17 de junio. Vendimos en cuenta corriente a 30 días. El otro me va a pagar el 17 de julio. Y pactamos un interés de un 2%. Entonces, cuando llega el 30 de junio, el otro todavía no tiene obligación de cancelarme la deuda. Pero yo lo que hago en mi contabilidad es reconocer que ya ese periodo de tiempo, esos días, aproximadamente 15 días, el 17 y el 30, ya han transcurrido. Y para nosotros se trata de un interés que ya fuimos ganando. Entonces, lo que hacemos al 30 de junio es registrar un ingreso, la cuenta de intereses activos devengados. Devengados ya nos está indicando que se trata de intereses que acredita, aumenta por el haber. Y del otro lado, lo que hacemos es reconocer que contra ese cliente, aparte de lo que nos debe por mercadería, ya nos está debiendo esos intereses por esos 15 días. Al revés, exacto, pasa cuando nosotros somos los que debemos los intereses por una compra que ya hemos efectuado, por ejemplo. Entonces, acá, como se trata de un pasivo, esos intereses no va a ser un ingreso, sino que va a ser un gasto, y como todo gasto va a aumentar por el deber. Y por el haber, lo que vamos a ir teniendo es una deuda que se va a sumar a la deuda del proveedor por la venta. ¿Qué otra operación que esperamos para registrarla a un determinado X tiempo que va a transcurrir? Es el caso, ahí les menciona, de los impuestos. Por ejemplo, nos llega la boleta de la luz, del teléfono, de internet, o lo que nosotros ya consumimos, ¿no? Es un tiempo ya pasado. Pero nos expresan en la boleta que tenemos hasta, por ejemplo, el 5 de julio para pagar esa boleta. Hoy, 17 de junio, que nos llegó la factura de la luz, ¿nosotros qué hacemos en la contabilidad? Registramos gasto, por ejemplo, de luz, y como todavía no lo pagamos, pero ya sabemos que lo estamos adeudando, ponemos servicios a pagar, un pasivo. Cuando se produzca el vencimiento y lo paguemos, o también lo podemos pagar antes, ¿no? Del vencimiento, entonces damos de baja el pasivo contra
lo que lo pague, ya sea dinero en efectivo o a través de banco. ¿Qué otro ejemplo tenemos de esto de registración diferida? Y bueno, es el caso de que cuando nosotros cobrábamos o pagábamos algo antes de su consumo, que era el que vimos, el alquiler o el seguro, pagado por adelante. Entonces, cuando nosotros efectuamos ese pago, no reconocemos todavía el gasto o el ingreso, según lo que sea. ¿Cuándo recién lo vamos a reconocer? Cuando yo haya hecho uso del bien, en el caso del alquiler, o me hayan brindado el servicio de seguro durante el periodo, entonces allí recién vamos a registrar el gasto y damos de baja a la cuenta que es pagada o cobrada por alguien. Y como último ejemplo, les da el caso del sueldo, ese que habíamos dicho que nosotros no registrábamos día por día el devengamiento del sueldo del empleado, sino que esperábamos hasta el último día del mes. Ahí yo no sé si alcanzan a verlo porque está muy chiquitito, pero les puse ¿cómo sería aproximadamente un recibo de sueldo? No sé si alguno de ustedes trabaja y ya le pagan a través de recibo. Tienen idea más o menos los conceptos que integran el mismo, pero para aquel que todavía no está trabajando, nunca vio uno, el recibo de sueldo tiene los datos de la empresa y los datos del empleado, ¿no? Su nombre, su categoría, etc. Entonces, les menciono el recibo, lo que es el sueldo bruto, y después a continuación todos aquellos porcentajes que se deducen de ese sueldo bruto. De allí el nombre de bruto, porque a eso se le saca algo para llegar realmente a lo que es el sueldo neto o sueldo de bolsillo. Entonces, eso es el recibo del empleado. Pero el empleador, ese es, aparte del sueldo bruto que tiene que abonar al empleado, va a tener que pagar lo que eran los aportes patronales, o sea, lo que él contribuía a lo que era la jubilación, la obra social. ¿Estamos? Entonces, las retenciones que se le hacen al empleado, más los aportes que hace el empleador, eso es lo que da sumado el total de lo que se llama leyes sociales o cargas sociales, también llaman. Entonces, ¿para qué analizamos así el recibo tan pormenorizadamente? Y bueno, porque nos va a servir para ver cómo se contabiliza el sueldo. Hay varios momentos en lo que es la liquidación del sueldo. Del 1 al 30 del mes, el trabajador nos prestó su servicio. Cuando llega el último día del mes, dijimos que se aplazaba la registración hasta ese último día. Entonces, el día 30 de cada uno, 30 o 31, según qué día no sea el último, lo que se hace es hacer el asiento de devengamiento del sueldo y de esas leyes sociales que dijimos. Bien, ¿cómo se hace ese asiento? ¿Se alcanzan a ver allí? Pero no. Vamos a agrandarlo. No sé si. Ahí se los agrandé un cachito. Entonces, ¿cómo se registra? Y es habitual que le tomen por ahí algún asiento de devengamiento de sueldo. Se pone el sueldo para la empresa es un gasto, ¿no? ¿Ah? Como todo gasto, aumenta por el debe. Hay que ver si ese empleado pertenece a la administración de la empresa o al sector de comercialización, aquellos que venden, ¿no? El producto o servicio al cual se dedica la empresa. Entonces,
Esta era la cuenta sintética, ¿no? La cuenta principal. Como subcuenta, nosotros vamos a poner la cuenta sueldos, que va a ir, y ojo, por el importe bruto de ese recibo de sueldo. ¿Vieron que vimos? El bruto. Volvamos. Entonces, ¿qué más vamos a tener como gasto para la empresa? Toda aquella parte que el empleador aportaba a la obra social, a la jubilación del trabajador. Entonces, eso habíamos visto en la diapositiva anterior, que se llamaban los aportes patronales o también llamados cargas sociales. Entonces, ahí tenemos lo que aporta la empresa. ¿Y qué vamos a poner? Estas dos cosas sumadas van a dar el total que colocamos en el gasto, ya sea de administración o de comercialización. Bien. Del lado vamos a ir poniendo. En primer lugar, ¿cuánto es el sueldo que va a cobrar el empleado? Que todavía no lo cobró. Nosotros lo que hacemos a través de este asiento es registrar el gasto y reconocer que tenemos una deuda con el empleado. Y lo hacemos a través de la cuenta sueldo, y ahí me faltó la palabra a pagar. Ahí va a ir el sueldo neto, o sea, el bruto menos las retenciones, lo que se le saca al empleado a través del recibo de sueldo. ¿Y qué otra cosa más nos está faltando para que nos dé la partida nueva? Vamos a utilizar esta cuenta, leyes sociales a pagar, que va a ser la suma de lo que aporta el empleado a través del recibo de sueldo, más lo que aporta la empresa de esa jubilación, obra social y todo. Entonces, ahora sí nos queda el asiento completo. Algunos, tal vez ustedes, están acostumbrados a hacerlo en dos este asiento. O sea, primero hacemos lo que es el sueldo bruto contra el sueldo a pagar y el aporte del empleado. Y después, en otro asiento, se hace lo que son los aportes patronales y ponemos leyes sociales a pagar nada más que por la parte patronal. Está bien de las dos formas, como a ustedes mejor les resulte. Bueno, este nada más es el de vengamiento, que se hace el último día del mes. Ahora, ¿qué sucede los primeros días del mes siguiente? O hasta incluso hay empresas que el último día ya se lo pagan el sueldo, ¿no? Pero bueno, tienen tiempo, según la ley, de abonar el sueldo del empleado dentro de los 4 primeros días hábiles del mes siguiente. Entonces, dentro de esos 4 primeros días, se le paga el sueldo al empleado. ¿Qué vamos a hacer? Ese pasivo que habíamos registrado acá, lo cancelamos. ¿Cómo? Poniéndolo del lado del debe. Y del otro lado vamos a poner, ya sea si se le paga en efectivo o a través de transferencia bancaria o con un cheque, ¿no? Hoy en día el 99% es a través de transferencia. Bueno, y después está el momento en que esas leyes sociales que estaban compuestas por los aportes y las retenciones se las vamos a tener que pagar a los distintos organismos, ¿no? A la FIP, a los sindicatos, todo. Entonces, las leyes sociales las damos de baja de la contabilidad del pasivo, debitándolo, y también ponemos caja o banco según congelado. Entonces, estos son los 3 momentos en lo que hace al sueldo, a cómo se liquida la parte esa, que quería que les quede bien. Bueno, terminó parte
para que ahora pasemos a la práctica, a ver si todo esto que suena tan lindo, más o menos lo estamos entendiendo, ¿verdad? Bien. Arranquemos en la página, agarran el libro de la práctica, página 81. Actividad 1, creen que no me ubico, ahora ya se los... ¿Qué página, profe? 81 de la práctica. Bueno, ahí estamos. En la actividad número 1 nos dice, calcula el resultado positivo o negativo del mes de enero. Y enero, agarran y háganse así un círculo cotidiano o con un fibrón, como si ustedes quieran. Así sabemos bien a qué periodo nos está pidiendo que determinemos si tuvimos o no tuvimos un resultado. Según la base de lo devengado y la base de lo percibido. Y nos dice, la empresa efectuó estas dos únicas operaciones. El 10 de enero se ocupó de vender mercadería en efectivo por 9.000 pesos. Fue cobrada y entregada en ese mismo acto, o sea, el 10 de enero. Después, el 20 de enero, compró artículos de librería en cuenta corriente 30 días, 870. Nos pide que en este cuadrito nosotros tenemos que completar si en enero tuvimos o no un resultado. Y en caso de haberlo tenido, ¿qué tipo de resultado? Si fue positivo, si fue negativo, ¿no? ¿Y por qué nosotros consideramos que lo tuvimos? Eso es lo que tenemos que escribir en este cuadro. Bien, arranquemos. Entonces, si quieren hacemos la base de en la que ustedes quieren. Vamos a seguir el orden en que está el cuadrito, así no se confunde. El 10 de enero se produce esa venta. Entonces, según la base de los deberes, para que yo reconozca la venta que va a hacer para mí, ¿qué es? ¿Qué tipo de resultado es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿De qué era? ¿Un ingreso o una ganancia? Un ingreso. Bien, ya tenemos claro. Ahora, segundo devengado, para que yo reconozca que en enero, no se olvidan cuándo estamos nosotros parados, en enero, tuve un resultado, si tuve una venta o no, se tenían que cumplir 3 condiciones, ¿se acuerdan? Primero, que el hecho sustancial se haya producido en el mes de enero. ¿Se produjo en enero? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la palabrita clave en esa oración que nos está diciendo que la fecha? Entregada, que fue entregada primero. Bien, Joel. Entregada. Cobrada y entregada. No, la palabra clave es entregada. Cobradas en base a lo percibido, no. Exactamente, Joel. O sea, percibido es cuando se cobra y devengado cuando se entrega. Para el caso de las ventas. Para el caso de venta de mercadería, exacto. Eso sería más o menos, en resumen, la técnica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para lo devengado... ¿Puedo repetir esto de nuevo, profe? Sí. Para lo devengado, la venta se produjo, o sea, se perfeccionó cuando se entregó esa mercadería el 10 de enero. Entonces, eso la convierte en un resultado del mes de enero.
según la base de lo devengado. Entonces, si quieren vamos anotando acá. Le había hecho una línea de tiempo, no sé si les ayuda. Entonces, según la base de lo devengado, tenemos un ingreso por venta que suma, o sea, saben que los piden siempre en los exámenes, diga qué resultado tuvo y coloque el signo de ese resultado. O sea, vamos a ponerle para que nos quede bien claro que es un resultado positivo, una suma. ¿Estamos? Bueno, bien, según la base de lo de... Ahora, vamos a la de lo percibido. En enero, según lo percibido, yo tuve un ingreso. ¿Y cuál es la palabra clave? Ya lo dijo Cobrado. Exacto. También tuve un ingreso por venta. ¿Por qué? Porque nos dice cobrado. Esa es la palabra clave para el percibido. Entonces, ¿qué más? Esto fue la venta, ¿no? ¿Tuvimos alguna otra operación en enero? Sí, la compra de artículos de librería. Se hizo el 20 de enero y me dice, se efectuó en cuenta corriente a 30 días. ¿Qué quiere decir? Que pagamos esos artículos de librería que compramos o lo dejamos debiendo. La debemos. Lo debemos. Está bien. Entonces, para el devengado, ¿le va a importar que la hayamos pagado o no? No. ¿Le va a importar a ella? No. No, en absoluto. Entonces, ¿qué le va a importar para el devengado? ¿Cuánto va a considerar que tuvo un gasto por artículo de librería? Cuando tenga los artículos de librería. Sí, cuando tenga los artículos, pero ¿se acuerdan que había que analizar si el gasto se relacionaba con un ingreso? En este caso, no es ese, ¿no? Porque los artículos de librería, si bien yo lo voy a usar en la administración de la empresa, no lo puedo vincular específicamente. Vamos a decir, por ejemplo, yo anoté esta factura con esta virome, ¿no? Es imposible hacer esa vinculación con un determinado ingreso. Entonces, con un determinado periodo de tiempo, tampoco, ¿no? ¿Cuál va a ser este gasto? Eran esos que se realizaban en un determinado momento y se reconocían contablemente en ese día en que se producía el gasto. Entonces, el 20 de enero nosotros vamos a registrar para lo devengado gasto de librería a gastos a pagar. Profe, y después el 20 de febrero se registraría en percibido. Bueno, era eso. Exacto. Okay. Para lo devengado, ¿hay entonces un gasto, un resultado o no? ¿Qué les parece? Sí, se contabiliza. Lo contabilizamos. Hubo un gasto. Bien. Después, recuerden ponerle siempre el signo. Yo le pongo paréntesis para que lo vean mejor. El gasto de librería está restando, que todo gasto es algo negativo. Entonces, según la base de lo devengado, la ciencia sería gasto de librería a gastos a pagar. Bien, ahí lo tenemos claro. Para los percibidos, como bien dijo Brian, ¿verdad? Sí, profe. ¿Es en enero un resultado negativo? ¿Voy a registrar para los percibidos este gasto de librería? No, en febrero. No. Recién lo vamos a registrar cuando el 20 de febrero yo pago. Entonces, según la base de percibido, y el mes que estamos analizando, que es enero, por eso yo les decía, siempre remárquense, ¿qué mes estoy analizando? Porque a veces ustedes dicen, pero lo puedo en febrero, entonces sí, en febrero son gastos. No, yo estoy en enero. Para enero no hay gastos.
entonces no registra absolutamente nada. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Que suponiendo que estas son las únicas operaciones que haya tenido la empresa en su ejercicio económico, ¿no? Rebreve el ejercicio económico de la empresa, el resultado final, según lo devengado, fue 8.130, una ganancia amplia. Y según lo percibido, tuve 9.000 pesos por ganancia, porque como no tuve el gasto, tuve 9.000 pesos. Entonces, con esto vemos, en cierto modo, claramente, cómo, según una base de la otra, cómo se distorsiona, ¿no?, el resultado final. Porque este de lo percibido nos está diciendo, wow, tuve una ganancia de 9.000. Cuando en realidad la verdadera ganancia fue de 8.130. O sea, de devengado, digamos, una información más certera, más correcta. Exactamente lo mismo. Por eso es el que establecen obligatoriamente el uso del fondo monetario. Porque, como bien saben, en base a lo que nosotros registremos, posteriormente se elaboran resultados contables, sobre eso se toman decisiones. Imagínense que luego los socios se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el resultado de esta ganancia que tuvimos? Y vamos a repartirlo entre todos. Y acá se van a repartir 9.000 pesos. Cuando a los 30 días tienen que pagar el gasto ¿no? En cambio acá, como que ya están haciendo una reserva anticipada de fondos con ese gasto que se están reconociendo, y van a repartir no los 9.000, sino los 8.130. Por eso se dice que la base de lo devengado es la más correcta para contar. Bien, pasemos al segundo ejercicio, que es repartido. No, el segundo no. El segundo valor de tareas es idéntico a este, así que no vamos a perder tiempo en vamos a avanzar en algún otro que tenga alguna alternativa de hacer. Bien, bajo la misma mecánica vamos a analizar la actividad que está en la página siguiente. Sí, calcula el resultado positivo o negativo. Y ahora ya no tenemos un solo día, tenemos dos, febrero y marzo. En febrero tengo que decir si hubo o no resultado. El 15 de febrero me dice que vendimos mercaderías y se cubren a los 30 días. Sí, ¿alguien me habla? ¿No? Me pareció que no había hablado. Pero por un poco Me llega la página. la página, perdón. Sí, 82. Profe, Sí, ahí qué sería devengado o cuando se hace la venta, el programa se cobra por recibido. No. ahí. ¿Quién habla? Brian. Brian, sí. Era que estaba mirando fijamente las columnitas y medio que me muero. Sí, un poco de paciencia, no es fácil, lo quiero hacer ustedes, dando clase, manejando todo esto bárbaro, ¿no? Bueno. El 15 de febrero, venta de mercadería, dice, se cobra los 30 días, es efectivo no, para devengar, ¿le incluye que se cobra los 30 días o no? No. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la garantía? Acá estaría faltando justamente lo mismo que en la actividad 1, porque acá no me está aclarando que la mercadería está entregada y recibida de la comunidad. Así que eso, si quieren, lo bueno, venta de mercadería, 15 de febrero, y entrega el mismo día. O el día que viene, ¿no? Siempre que caiga dentro de febrero, A consumidor final se va a considerar con el un mismo domicilio. resultado de febrero, ¿no?
Entonces ponemos entregada dentro del mismo mes. Exactamente. Pongan esa aclaración. Entonces, seguro de nada, en febrero yo tengo una venta por 9.000. Vamos a ponerle el signo suma. Sí, profe. Ay, porque se cortó la transmisión, no sé, pero bien. Entonces, seguro percibido. ¿Tenemos un resultado de renta? No, nada. No, ¿por qué? Porque recién lo vamos a tener a los 30 días resultados técnicos. Y eso va a ser acá. Ahí vamos a registrar según percibido la data. Bien, vamos ahora a otra pregunta. 20 de febrero. Estamos recibidos del seguro por los meses. Febrero y marzo. O sea, el 20 de febrero estamos pagando febrero, pasó, y marzo, que todavía no. Ahí sería, profe, ponemos 3.200 en el devengado y 1.600 recibido de febrero y 1.600 de marzo, ¿no? No, 1.600 en el devengado, 3.600 percibido y en marzo 1.600 de devengado. claro. Exactamente. ¿Quién puede hablar? La última. No sé, yo Eso mismo. Tenemos esos 3.200. hablamos todos como Sí. Una práctica mancomunada. Bueno, los 3.200 vamos a dividirlo entre dos, que nos da 1.600 para los 2 meses. Bien. Entonces, seguro de gasto es necesario. De un gasto, porque el seguro por error es un resultado negativo, un gasto. Entonces, tenemos que analizar. ¿El gasto se relaciona con el ingreso? Sí, pero no específicamente. Entonces, ¿el gasto se relaciona con un periodo de tiempo? Sí. Es el típico gasto que está vinculado con el tiempo. Entonces, ¿cómo qué? Y febrero ya transcurrió, ya hice el uso del seguro. Por más que sea el 20, de 10 días, ¿no? 8 días, se puede decir que ya prácticamente el transcurrió leve. Entonces, ya lo usamos. Para asegurarlo, febrero tenemos que hacer de verdad, o sea, registrar ese gasto del seguro en nuestra comunidad por 1.600. Bien. Enero, al 20 de febrero, otros 1.600. ¿Cómo está? ¿Qué puede haber desplazado? ¿Se acuerdan? Al 20 de febrero, ¿cómo están esos 1.600 de marzo? Son seguros para la elaborado. Pagadas por pero en cuenta de activo, por lo tanto, así es solo, no como representante de febrero, en el 2016. Cuando sí pasa todo el 31 de marzo, así va a reclamar el seguro que corresponda. Dando de baja ese momento en que habrá todo pagado. Bien, vamos a verlo perdido. El que yo pagué los 2 meses. Reconoce algún tipo de resultado. ¿Y cuánto? El total.
parece sorprendente o no? La grabamos el 9 de diciembre. La grabamos el 5 de noviembre. Para grabar este noviembre, vamos a retomar la grabada. No, porque no. Es el 3 de diciembre. Pero la palabra es que cuando es diciembre, ahí vamos a hacer la pero ahora, en noviembre, no hay minutos. Para recibir, vamos a hacer No, tampoco. tampoco, porque la residencia el 2 de diciembre. Ahí dice la palabra el 5 de diciembre. Tampoco. Bien. Sigamos, un poquito, pero bueno. La iglesia de Filipenses en ese mundo es la idea de un local de presencia por muchachos. Eso estamos hablando del 20 de noviembre. Correcto. Noviembre. Para la va a respetar a los resultados que les parece. Sí. Sí. A dormir. Puede ser eso. Noviembre, nada más. Dormir. Bueno. ¿Por qué decís que trata de ser resistente? Porque no hicimos nosotros en octubre o no. Bien, pero no sería tampoco que decir la gran excepción. La empresa acostumbra a necesitar al cierre de algunos meses el de mantenimiento resultado. Es eso lo que hay que tocar con para que para nosotros estar seguros que vamos a reconocer solo con el resultado de noviembre este periodo, una parte de los 38.000 entonces, ¿qué es en este caso? Sí, en este caso, que no dice nada. Está bien lo que dijimos nosotros para dormir. está bien, pero si yo fuera a hacer correspondiente, para dormir, suponiendo que me regresa, tengo el mes de octubre. Ese es la caída. Perfecto, clase. Cuando tenés algo que no lo dejaron muy claro, solo tiene que una vez aclararlo, porque como es que esa experiencia. Y entonces, ahí llegando, siempre que agarro el examen, pero ¿por qué no iba a agarrar ningún tipo de duda? Entonces, preparamos suponiendo que el 31 de octubre nosotros ya dijimos que es un alquiler positivo, lo que estamos cobrando, no es que le pagamos, sino que es nuestro. Entonces, suponiendo eso, vamos a tener un resultado positivo del tipo de ingresos, alquileres, se llama alquileres nominados, que va a sumar por la ventaja. Entonces, pero recuerden que era solo un día. Bien, el número percibido reconoce en noviembre algún tipo de resultado. Sí. Laura, porque a ella comunicar eso solo supo. Todo por cierto, el 20 de noviembre cobro frecuencia química, por lo tanto, reconoce como resultado los con un recargo del banco macro, es uno de los intereses. En este mes de noviembre, 30.000. ¿Cuánto lo pagas? El 30 de noviembre, porque al último grado. ¿Va a haber algún resultado en noviembre? ¿Qué les parece? Sí. ¿Y por qué
concepto lo registraríamos. Como un gasto, por abajo de... Exacto. Gasto comerciales. No aclara si son empleados, no dice nada. Por lo tanto, vamos a ponerle gasto de sueldo, pero dice, claro, no dice de administración o constitución. Tenemos un gasto que lo que va a hacer es regalarnos por 30.000 pesos. Lo que hacemos es el asiento de devengamiento de ese sueldo. Un gasto a sueldo a pagar. Bien, y esa misma idea lo estamos pagando. Aquí tenemos sueldos a pagar a banco. Bien, para lo percibido, ¿reconoce algún tipo de resultado? Sí, Negativo también por la paga. en este caso coincide, porque a ella le interesa que el 30 de noviembre, no le interesa ese asiento de vengamiento, el sueldo que habíamos visto. A ella lo único que le importa es que en ese mismo día estamos pagando el sueldo de noviembre. Entonces, por ese motivo, entonces, ahí estaría la respuesta a esta situación. Vamos al 46 y colmo de 17. Con esto ya vamos redondeando. Bueno, van entendiendo, creo, más o menos, por cosas que ustedes dan. Con los ejercicios, profe, se entiende de otra manera. Seguro, claro, con la teoría yo sé que es re pesado el tema, pero bueno, siempre bien sirve hacer una introducción teórica, incluso lo que tenemos que hacer con el tema de que se lo pregunten de una manera teórica, ¿no? Pero por general siempre van a tomar así de este tipo. Que acá, si ustedes lo ven, estamos aplicando los dos conocimientos, porque para resolver esta práctica es porque tenemos el sustento. ¿No? Entonces, bueno, vamos a este que ya para ver si les quedan dos resoluciones que tienen para hacer. Acá está hablando de vuelta en noviembre. Dice, 30 melodías por el 15 el 15 de noviembre. Le entregamos el 20 de noviembre. Le cobramos con un cheque el 30 de noviembre. Entonces, tenemos seguro de pagado en noviembre un resultado por la venta. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque está en el mismo sitio. Exactamente. Se entregó el 20 de noviembre, cayó desde el mes, entonces dice cuánto es 45. Bien, el segundo percibido. En noviembre, ¿la vamos a reconocer ahorita? Sí. También. Cerramos con un cheque el día 30 de noviembre, el último día, pegó en el mano, pero lo alcanzamos hoy. Entonces también tenemos un resultado positivo. El 20 de noviembre pagamos en efectivo el alquiler de un local de propiedad de terceros 22.000 por el a noviembre y diciembre. Entonces, según lo lado, ¿qué les parece? Tenemos Ella la mitad de aquí. Bien, ahí medio que se solaparon todas las voces, pero algo escuché. Entonces, tenemos un gasto de alquiler. Este alquiler que estamos pagando el 20 de noviembre corresponde a noviembre y al mes siguiente, a diciembre. Entonces, según lo devengado, a noviembre solo vamos a imputarle lo que corresponde a ese mes, que son 11.000 pesos.
Los conocimientos vamos a reconocer como gasto, pero recién en diciembre. Para lo percibido en noviembre, ¿va a reconocer algún tipo de resultado y cuál? Sí, el 22. Bien. Laura me respondieron una banda. Pero reconoce todo lo pagado porque solo a ella le importaba que haya habido un movimiento de por ejemplo, pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre 30.000, pero lo paga el 3 de diciembre mediante depósito de contador. Entonces, segundo devenimiento, en noviembre, ¿reconoce algún resultado? No. Sí. Segundo devenimento, en noviembre, Los el asiento de devengamiento del sueldo. ¿Por qué? Eran esas que llamábamos registraciones diferidas, ¿no? Se esperaba que transcurra todo noviembre, llegaba el último día y hacíamos ese devengamiento. Entonces, va a ser ese devengamiento. El asiento. Ahora, lo que no va a registrar todavía es el pago, esa que acá le está mencionando, ¿no? ¿Cuándo lo va a registrar? Recién el 3 de diciembre. En cambio, con percibida, ¿va a reconocer algún resultado en noviembre? No. No. Lo percibido va a registrar ese resultado negativo que es el sueldo recién en diciembre, cuando se paga. O sea que según esta base no hace ese asiento de vivienda. Entonces, por respuesta, no hay recursos. Bueno, ahí llegamos con este de los cuadritos y ahora vamos a el último que tienen este de las bases, página 84. Y acá, en vez de los cuadritos así, y ya abandonamos la base de los percibidos. Listo, no la trabajamos más. Ahora solo vamos a tener en cuenta la de lo devengado, que es la de aquí en más vamos a tener que emplear para todos los detalles. Entonces dice, para cada uno de los ítems que se van mencionando, diga qué va a ser resultado. Ahora, ya no estamos considerando un único mes, como veníamos haciéndolo hasta ahora, sino que el resultado entero del ejercicio, que acá dice que cierra el 31 de diciembre, así que vamos a considerar del 1 de enero, ¿se acuerdan que duraba 12 meses un ejercicio? Bueno, del 1 de enero del 2018 hasta el 31, ahí ya se lo puse, hasta del 1 hasta el 31 de todo el resto del ejercicio completo. Entonces dice, bajo el método exclusivamente de lo devengado, decir si el resultado que genere esa operación se va a considerar o no un resultado de ese ejercicio. ¿Vale? Entonces, arranquemos. Dice, pagamos el 10 de febrero del 2019 5.400 pesos que corresponden al servicio telefónico del mes de diciembre del 2018. Entonces, ¿qué se va a reconocer y qué no como resultado en el ejercicio 2018? ¿Qué les parece? Solo el pago de ese servicio, de esa factura. ¿Y cuándo registramos ese pago? Ese pago lo registramos en febrero. En febrero, ¿no?
Entonces, el 10 de febrero, no sé si lo alcanzan, está medio chiquito. Ahí está. El 10 de febrero, nosotros estamos pagando, ¿no? La factura. Ahora, me dice que esa factura que recibe el teléfono corresponde al uso que hicimos del teléfono de diciembre del 2018. Entonces, no nos olvidemos el encabezado de este ejercicio que decía que el importe debe considerarse como resultado del ejercicio cerrado en el 2018. Y nosotros, si respondiéramos y tendríamos que registrar el pago el 10 de febrero del 2019, no estaríamos dando respuesta específicamente a lo que nos pide, ¿no? Ahí arriba. ¿Por qué? Porque en el 2018, ¿qué hicimos en la contabilidad? ¿Reconocimos algún tipo de resultado por esta factura de Telecom que nos cayó? ¿Qué les parece? Y que recién estamos pagando el 10 de febrero. ¿Hicimos algún asiento? Nos cayó la factura. Nos dice, vencimiento 10 de febrero. Cuando la recibimos. En diciembre hicimos el devengamiento, si no, eso sería bajo la base de lo percibido, por lo que estamos haciendo ahora. Eso mismo. Cuando recibimos, que acá tendrían que aclarar un poco más, ¿no? Que la factura fue recibida, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Bueno, entonces, en diciembre, lo que nosotros... ¿Quedaría como servicios a pagar, profe? Perfecto. Eso es, si nosotros lo pensaríamos en términos de un asiento, hubiéramos hecho gastos de teléfono, cuando recibimos la factura esa, a servicios a pagar o teléfono a pagar, dependiendo del plan de cuenta que usemos, ¿no? Entonces, en el ejercicio 2018, vamos a poner, sí, lo que reconocimos fue un gasto que por lo tanto resta por 5.400 pesos. Esa es la respuesta que tendríamos que dar si se nos presenta un caso así, porque ese gasto se vincula a un periodo de tiempo y ese periodo, que fue diciembre, cae dentro de lo que fue el ejercicio económico 2018. Después la pagamos, pero eso a nosotros no nos influía el movimiento de este periodo. En el 2018 lo que hacemos es reconocer ese gasto. Vamos a lo dice. Cobro de alquileres de un local de propiedad del ente 4.200 el 1 de diciembre del 2018. Ese alquiler corresponde al mes de diciembre del 2018. Entonces, acá nosotros estamos cobrando el alquiler y ese alquiler se vincula con el uso del bien durante todo diciembre. Nosotros estamos parados acá, al 31 de diciembre, cerrando el ejercicio. Eso me significó a mí, en mi contabilidad, en el ejercicio 2018, algún tipo de resultado. ¿Es alquiler? ¿Qué les parece? Lo de vengado, sí. Exacto. ¿Y cuándo se devengó ese alquiler? ¿En qué fecha? El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. El 1 es ¿cuándo terminó de usar el bien? El 31. El 31. Entonces, se terminó de usarlo el 31. Allí se dice que se devengó por completo. Entonces, yo estoy analizando este ejercicio completo. Al 2018, entonces, sí tuvimos en el ejercicio 2018 un resultado, en este caso, de tipo positivo, ¿no? Es un alquiler ganado, una suma por, ¿cuánto era? 4.200. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que dar. Un resultado positivo
otro ingreso, voy a cuenta de otros ingresos, alquileres, gastos. Pago el 7.200 el 1 de octubre del 2018 del seguro de los vehículos de la empresa por los próximos 12 meses. Entonces, por ahí les sirve mucho, menos a mí, hacer cuando se tratan así de este tipo de cosas, una línea de tiempo, donde yo pongo los distintos episodios de la operación. El 1 de octubre estamos pagando. Y después nos señalizamos en esa línea de tiempo dónde estaríamos parados nosotros, analizando la situación. Al 31 de diciembre, ¿verdad? Ahí estamos parados. Entonces, yo a esta fecha, 31, ¿tuve algún tipo de resultado que corresponda a yo registrarlo en mi contabilidad? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Y por Sí, qué? 1.800 sería por 3 meses. 600 pesos Eso por cada mes. mismo. Bien, bien, Joel. Se dice que ya han transcurrido todo octubre, todo noviembre y todo diciembre, ¿no? De esos 12 meses, ya 3 yo ya usé del seguro. Entonces, esos 3 meses se dice que se encuentran devengados. Por lo tanto, en el ejercicio de 2018, yo voy a reconocer en total, porque acá acuérdense que ya estamos hablando de un ejercicio de 12 meses, voy a reconocer un resultado negativo en este caso por el seguro, que es un gasto, que va a ser un total de 1.800 pesos. No me equivoqué, ustedes hagan la cuenta, que surge de hacer los 7.200 dividido 12 por 3 meses, ¿no? Surge de eso. Entonces, en el 2018 tengo un resultado negativo de 1.800 pesos. Acá que me faltó ponerle el signo menos, no se olviden, para así dejar bien en claro que se trata de un resultado negativo. ¿Soy un poco más grande? Sí. Sigamos. Y los otros, porque yo pagué 7.200. Los otros, ¿cómo van a seguir quedando? O sea, de acá para adelante, desde el 31 en hacia adelante. ¿Esos van a seguir permaneciendo en qué cuenta? A ver quién es el valiente que está arriba. ¿Seguro pagados por adelantado? Eso mismo, Joel. Porque yo, el 1 de octubre, cuando registré el pago, hice los 12 meses. Seguro pagado por adelantado a, acá dice con qué lo pago, no, a caja con él, ¿no? Bien, cuando fui llegando el 31 de octubre, esa cuenta que estaba toda pagada por adelantado, le fui sacando partecitas, porque decía, no, ya no está todo pagado por adelantado, ya un mes transcurrió. Entonces, ¿qué hacía? Iba dando de baja esa cuenta y hacía seguros a seguros pagados por adelantado. Así hice el 31 de octubre, el 30 de noviembre y el 31 de diciembre. Por eso es que acumulé ya de devengado 1.800 pesos. Pero los otros que todavía no usé de ese seguro siguen permaneciendo en esa cuenta seguros pagados por adelantado. Bien, a ver si podemos avanzar uno más. Venta de mercadería por 25.000 pesos efectuada el 21 de diciembre. La entregamos el 27 de diciembre y la cobramos el 27 de febrero del 2019. Para la base de lo devengado, en el año 2018, ¿tuvimos algún resultado? Sí, Sí, porque la entregamos. entregaron el 27.
Eso es Lourdes. La entrega me cayó dentro del ejercicio. Entonces, eso me lleva a considerar en el 2018 un resultado positivo por la venta, va a estar sumando 45 meses. Que la hayamos cobrado acá en febrero, eso a mí no me interesa. A mí lo único que me importa es que fue entregada dentro del ejercicio. Otra, pago en efectivo el 10 de diciembre de los alquileres del local de ventas en 1.200 pesos, correspondiente al mes de enero del 2019. No se registra nada. ¿Registramos algo? ¿Estamos todos de acuerdo? Que según lo que nos pide bien Lourdes, no hay resultados en el ejercicio 2018. Entonces, para el 2018, este ejercicio no reconozco ningún tipo de resultado. ¿Qué asiento contable yo voy a hacer el 10 de diciembre cuando pague esos alquileres? ¿Qué les parece? ¿Qué registramos? Alquileres pagados por adelantado y Perfecto, Laura. Están pagado por adelantado, es un activo para la empresa y me dice que fue en efectivo a caja. Entonces ahí vemos a través del asiento claramente que no estoy reconociendo ninguna cuenta de resultados. Recién la vamos a reconocer cuando yo transcurra todo el mes de enero, el 31 de enero, el último día, ahí recién voy a dar de baja esa cuenta alquiler pagado por adelantado y doy de alta a la cuenta de gastos alquiler. Pero en el 2018 no reconozco ningún. Bueno, les quedan de tarea, por hoy vamos a dejar acá porque ya lo saturé con eso de lo percibido, me parece. Les quedan de tarea y si quieren los primeros minutos de la próxima clase los corregimos entre todos. A partir del punto 6, porque están buenos estos, nos hacen pensar bastante. Del 6 hasta el último, el 11. Y la próxima seguimos con el tema de registración y ahí sí les prometo que vamos a ver el IVA dentro de los asientos contables, lo que son los asientos. Así que bueno, si lo leyeron para hoy, no hay problema, espero que se acuerden. Si no, lo repasan para la próxima porque sí vamos a ver el tema IVA. ¿Estamos? Bueno, quedamos aquí el día de hoy. Las dudas, como siempre, que les hayan quedado, me las hacen llegar. ¿Estamos? Bueno. Gracias a todos, se cuidan y nos vemos en el martes. Pasen un buen fin de largo. gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Adiós. Chao.